¿Se puede hacer eso? Sí. Muchas gracias, mi nombre es Damián González y nos vemos pronto. Este chico me mata. Perdón. En este primer video vamos a hablar de métodos de extensión, que son métodos justamente que permiten extender las clases privadas de Unity, como Transform, GameObject, incluso también los componentes de los objetos, como Rigid Bodies, Colliders, incluso los tipos de datos, como String, listas, vectores 3. Esto va a ser muy interesante. Y en un segundo video lo que vamos a hacer es lograr con estos métodos de extensión hacer que cualquier objeto se pueda mover, se pueda desplazar en el tiempo. Incluso objetos que no tengan ningún script y con una sola línea de código. ¿Te gusta programar en Unity? ¿Te gustan los tutoriales? Compartí este video en tus redes sociales, en Instagram, en Facebook y suscríbete. Esas dos cosas tan simples me ayudan a mantener el canal libre de publicidades. Si habrás visto, en todo mi canal no hay una sola publicidad, ningún video está monetizado. Mi nombre es Damián González y quiero agradecer como siempre a mis patrons, especialmente a Johans Medianero, que dan un pasito extra con un apoyo económico que hace que yo pueda seguir generando este tipo de contenidos sin publicidades. Así que bueno, vamos nomás, comencemos. Bien, para empezar, hagamos un script para poder testear cómo va todo. Le voy a poner, por ejemplo, input para testear y simplemente hagamos que si yo aprieto la tecla espacio, por ejemplo, hace algo, ¿sí? Bueno, obviamente si yo pongo, por ejemplo, transform.mi propio método no existe, obviamente, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Para hacer eso, vamos a hacer una clase nueva que bien podría ser acá, ¿no es cierto? Pero la vamos a hacer en un archivo aparte para que sea más prolijo todo. Venimos por aquí, nuevo script. El nombre puede ser lo que sea. Yo voy a poner, por ejemplo, no sé, extensiones. Y el nombre de la clase también es totalmente irrelevante. No tiene que ser el mismo nombre del archivo, porque esas son restricciones propias del MonoBehavior, de la clase MonoBehavior, que no la vamos a usar. Así que se puede borrar. Y ya se oscurece en Start Update porque ya sabe que no son métodos que se vayan a invocar automáticamente. Porque a una clase cuando le quitamos la herencia de MonoBehavior, cuando deja de derivar de MonoBehavior, es una clase normal, digamos. No tiene que estar en un objeto y de hecho no puede estar en un objeto. Tampoco van a haber instancias de esto, así que va a ser una clase pública y estática. Entonces vamos a hacer nuestro primer método que extienda a la clase transform. Lo que vamos a hacer es un public static void, llamémosle mi primer método de extensión, por ejemplo, algo así. Obviamente esto no va a hacer nada, ¿no? Y pensémoslo fríamente, ¿por qué habría de funcionar, no? Unity ni siquiera sabe a qué clase queremos extender todavía. En ningún lugar dice transform por acá. Entonces justamente lo que va a hacer que extendamos la clase transform va a ser el primer parámetro que le pasemos, el primer argumento. Es decir, vamos a pedir un transform, que se llame como sea, tr por ejemplo, pero esto todavía no es necesario. Si yo pongo transform.miPrimer, todavía no lo encuentra. Para eso hace falta algo muy extraño, que es ponerle adelante this. Si guardamos y ahora sí volvemos a nuestro script anterior, ahora sí transform va a tener mi primer método de extensión. Miren cómo ya reconoce que es un método de extensión y le pone un simbolito nuevo, un icono nuevo. Pero lo más curioso es que no nos pide ningún argumento, ¿sí? No hay ningún argumento. ¿Por qué pasa esto? Porque el argumento que está tomando es el propio transform que lo llama. Y de hecho, si hay alguien despierto que está mirando esto, va a decir, momento, ¿cómo estático? ¿Por qué estático? Si lo que está llamando a este método es una instancia, no es la clase transform. Bueno, acá se va entendiendo que internamente lo que está pasando es que está transformando un método estático, como lo estamos pidiendo acá, que requiere un argumento, en un método dinámico, como normal, digamos, de la instancia que está llamando a este método estático, ¿sí? Internamente hay algo muy extraño que está pasando, pero muy útil. Y si quisiéramos, podemos pedirle otro parámetro acá, cualquier tipo, por ejemplo, no sé, un número, por ejemplo, que si guardamos y volvemos, ahora sí va a pedir este parámetro, pero va a pedir únicamente el segundo parámetro, o es decir, todos excepto el primero. Bien, y acá podemos hacer lo que queramos. Lo que queramos con este transform que tenemos. Y esto, como dijimos, se puede aplicar a cualquier clase.
¿Sí? Acá estamos usando transform, pero simplemente cambiándole este tipo, por ejemplo GameObject, ahora es una extensión de GameObject. De hecho va a fallar esto y esto únicamente funcionaría con los GameObject. ¿Sí? Y lo genial de todo esto es que también se pueden extender no solo las clases privadas básicas como transform, GameObject y componentes, sino también los mismos tipos de datos. Por ejemplo, string, float, booleano, todo esto se puede extender para darle métodos propios. Pensá, ¿cuáles son esas cosas que te ves una y otra vez escribiendo que son un poco molestas? Por ejemplo, en mi caso personal, yo muchas veces me veo queriendo cambiarle a un rigid body de su velocity, cambiarle únicamente un solo eje de los tres. Por ejemplo, la velocidad y, por ejemplo. Y Unity no nos deja establecer un solo eje por separado. ¿Sí? Entonces una y otra vez yo me veo haciendo esto. Esto lo hago muchísimas veces. Probemos hacerlo con un método de extensión. Por ejemplo, podríamos extender la clase vector3 para que nos permita cambiar un solo eje. Entonces, public static void, porque no va a devolver nada, digámosle cambiar y lo que va a extender es la clase vector3. Entonces ahora sí, este vector va a ser un nuevo vector3 y esta va a ser la última vez que lo escriba en la vida, cuyo valor x va a ser vector.x, el valor y va a ser el nuevo valor que se lo vamos a pasar como un parámetro, que va a ser un float, nuevo valor, y el eje z va a ser vector.z. ¿Sí? Entonces ahora probemos asignarlo desde acá. A esta velocity, que es un vector3, le vamos a decir punto cambiar y le vamos a poner 3. Y listo, fíjense qué simple que es. Es más, si quieren hacerlo más simple todavía, podríamos extender rigid body para no tener que escribir velocity. Y podríamos aprovechar también esto, fíjense. Public static void, lo mismo, cambiar y pueden tener el mismo nombre. This, pero ahora rigid body, rb, y un float para el nuevo valor. Entonces rb.velocity, punto cambiar y le pasamos el nuevo valor. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Estamos como anidando métodos extendidos de diferentes tipos. Entonces ahora podemos pedir simplemente rb.cambiar y listo. Fíjense qué simple. Entonces esto lo que va a hacer es cambiar y, va a llamar acá. Este rigid body es el rigid body que lo está llamando. Tomamos la velocity, que es un vector 3, y accedemos a cambiar y del vector 3 que hace esto. Esto, por supuesto, recomiendo que lo hagan con los tres ejes, ¿no? Recuerden que, como siempre, todo este código que estoy haciendo lo voy a subir al Patreon para que lo puedan descargar de ahí. Los que estén siguiéndome en Patreon. Sí, perdón. Otro caso muy interesante, muy útil, pero también un poquito más complejo, es extender la lista. Por ejemplo, hagamos una lista pública y acá viene el tema. Una lista tiene que ser una lista de un tipo, ¿sí? Puede ser una lista de booleanos, de strings, de lo que uno quiera. Vamos a hacer una lista de string. Llamémosle mi lista, por ejemplo. Y ahora agreguemos un método para, por ejemplo, obtener un ítem al azar de esa lista. Vamos a hacer un public static. Y ahora viene el tema. Un ítem de una lista de strings va a ser un string. Una lista de un... No, un ítem de una lista de booleanos va a ser un booleano. Entonces acá lo que pongo, public static, que si no sé todavía, y nunca voy a saber en realidad de qué es la lista. ¿Cómo sé qué tipo tiene cada ítem de esa lista? ¿Cómo sé qué devuelvo? Por ejemplo, si fuera un booleano, yo voy a poner ítem al azar y lo que extiendo es una lista de booleanos y devuelvo un booleano, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es... ¿Cómo explico esto fácilmente? Vamos a hacer que el tipo sea inespecífico, ¿sí? Que sea cualquier tipo. Eso se representa con la letra T. ¿Sí? Entonces esto va a ser una lista de tipo T, que también tenemos que ponerlo acá, porque vamos a usar ese tipo T, pero no solo lo vamos a usar, sino que también vamos a devolver un elemento de tipo T justamente. Entonces ya true deja de funcionar, ¿no es cierto? Pero lo que vamos a devolver es un elemento de esta lista. Por ejemplo, si fuera 0, ahora sí lo tomo como válido. Entonces lo que devolvemos es de esta lista
el número, el ítem número al azar. Para eso vamos a usar random range, pero por las dudas vamos a poner unity engine.randomRange, porque a veces hay un conflicto entre el range de Unity Engine y el de System. Y va a ser un número al azar entre 0 y la cantidad de ítems que tenga esta lista. O sea, lista.count menos 1. ¿Sí? Esto es lo mismo que definirlo antes, ¿no? Un índice que sea todo este número y luego índice acá. Entonces, probémoslo. Vamos a hacer acá también un public string para que se vea fácilmente en el inspector, que sea ítem al azar. Y cuando apretemos espacio, lo que vamos a hacer es que ítem al azar sea de mi lista un ítem al azar. Probémoslo, ponemos play, vamos a generar una lista. Entonces ahora aprieto espacio y el ítem al azar va cambiando. ¿Sí? Esto sí que es mucho más práctico que andar escribiendo esto en el código, ¿no? El siguiente ejemplo que vamos a ver es cómo desordenar toda una lista. Esto sí es mucho más código el que va a ir adentro, o sea que va a ser mucho más práctico hacer esto. Lo que vamos a hacer es un public static void, porque esta vez no vamos a devolver nada, sino que va a trabajar a este parámetro y va a hacer algo con eso. Se va a llamar desordenar. También vamos a usar este tipo T y esto extiende a la lista de tipo T. Básicamente lo que hace acá es recorrer la lista, cada uno de los ítems, y los va reemplazando por otro al azar. O sea, los va como intercambiando con otro al azar. Bien, probémoslo. Vamos a ir a nuestro script de input para testear. Y lo que va a hacer esto simplemente es mi lista.desordenar. Hagamos otra vez una lista, esta vez de nombres, por ejemplo. Esta vez no puse a Luisito, se va a poner como loco. Y ahora con espacio se reordena esta lista o se desordena, ¿sí? Fíjense qué práctico con una sola línea poder hacer algo tan complejo. Y por último voy a hacer dos métodos que yo uso muchísimo, sobre todo cuando queremos como formatear un mensaje o algo así simple sin usar JSON. Por ejemplo, no sé, mi string codificado, que sea por ejemplo un ID separado y un mensaje. Bueno, ¿cómo separamos esto ahora para obtener una parte y la otra? Pero si el separador fuera más largo, ahí se complica un poco más, ¿sí? Entonces vamos a hacer un método de extensión ahora que sea izquierda de y derecha de. ¿Sí? Para probarlo vamos a hacer un public string ID y un public string mensaje. Entonces cuando pongamos espacio lo que va a hacer es ID va a ser de mi string codificado punto izquierda de arroba y el mensaje va a ser a la derecha de ese separador. A ver, espacio, y acá tenemos separado. ¿Se te ocurren otros usos para estos métodos de extensión? ¿Cómo los usarías? ¿Para qué los vas a usar? Comentalo, quiero tus comentarios acá abajo. Y de nuevo, si te gustó este tutorial, si te gusta Unity y programar, por favor compartí este video en tus redes sociales y suscríbete. Esto fue todo por este video. En el segundo video, como dijimos, vamos a implementar todo esto para lograr que con una sola línea, transform.mover hacia, cualquier objeto, aunque no tenga ningún script, se pueda mover poco a poco en el tiempo hasta ir a otro lugar, volver, rotar, volver a su rotación original, etc. Muchas gracias, mi nombre es Daniel González y nos vemos pronto.